Le doy la bienvenida al profesor Antonio de la Cruz. ¿Cómo estás, profesor? Presidente de Interamerican Trends. Muy bien, gracias Carla. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Voy a recordar que en este momento los republicanos tienen 48 escaños en el Senado, 46 los demócratas, y hay por definir varios, que incluso uno va a definición en diciembre. También pasa con la cercanía que hay en resultados en puestos en la Cámara de Representantes. Es decir, vamos a saber quién domina las dos cámaras probablemente el mes que viene. Pero quisiera plantearte que con este escenario, la proyección que se puede hacer del dominio de los republicanos en el Capitolio, si por ejemplo Rubio, que maneja como vicepresidente la Comisión de Inteligencia o el Comité de Inteligencia, y además Rich, la comisión o el Comité de Política Exterior, ya teniendo dominio del Capitolio, pues ellos podrían pasar a ser los presidentes de esos espacios tan importantes de discusión cuando ellos someten allí a auditoría a los funcionarios de la Casa Blanca o de esta administración. Pero eso cambiaría, ellos podrían frenar lo que puede ser la intención de aquí al futuro de Biden con respecto a Maduro y a Venezuela. Carla, está más cerca la cosa, o sea, son 49 republicanos en el Senado Lo que y tengo aquí son 48. 48, 40, lo que tengo aquí en vivo, pero bueno, quizás no está Yo tengo actualizado. CNN en vivo ahorita y es 49 para los Ok, republicanos y aquí 48 siguen para... diciendo 48, ok, 49 para los republicanos y 46 para los Pero no nos demócratas. quedemos ahí, vayamos a la pregunta, Exacto, exacto. porque hay muy poco tiempo. Ok. ¿Qué es lo que puede hacer el Congreso? Ujú. El Congreso puede jugar un papel importante en recalibrar. Si ponemos que el Congreso lo ganan los republicanos, vía la supervisión, limitaciones de financiamiento y medidas legislativas, la política de la administración actual Biden para América Latina. O sea, es una facultad del Congreso. O sea, el legislativo tiene esa función. Entonces, ¿cambiaría la relación para Venezuela en términos porque tengamos un Congreso a favor? Creo que no, porque Ok. La Casa Blanca también tiene autonomía, el Ejecutivo tiene autonomía. Entonces, la política exterior la determina el presidente, igual que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pero el Ujú. Senado va a hacerlo desde el punto de vista de la legislatura Ok. y de recomendar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los elementos que están planteados? Tenemos un estado de la Florida que ya se convirtió, ya hoy se habla que es un estado rojo rojito, por Sí. decirlo en una palabra que es más referencia para los venezolanos, pero en términos de los republicanos es el color de su Sobre partido. todo por lo que pasó en Miami-Dade, ¿no? El cambio en 20 Y lo que años pasó en Palm Beach también, en Palm Beach. logran victorias importantes. Ujú. Y entonces eso para la administración, para la Casa Blanca, pierde ya un atractivo, porque hasta ahorita querían volver a recuperar la Florida para las elecciones del Pero ¿qué nos quieres 2024. decir con eso? ¿Cómo nos afecta eso? Porque está pendiente ampliar la sanción a la licencia Chevron, están pendientes negociaciones que interesan a Maduro, sobre todo con respecto a la legitimidad. No me quiero meter por ahí, quiero meterme con la normalización Bueno, hacia ajá, Maduro. Okay, no, la licencia está dada, Carla, lo hemos ok. hablado varias veces. Esa licencia está dada. Lo Bueno, que pero estamos, Chevron había dicho que no era tan fácil y que iba a tomar tiempo, que no era no, inmediato, es lo que le dijo a esa Bloomberg. licencia, Carla, la licencia está dada, lo que Ok. están buscando es la oportunidad. Y recordemos que se le vence el 5 de diciembre. Entonces, esa Ujú. licencia va a salir dentro de una semana, 10 días, porque ellos necesitan la renovación, porque si no, tendrían que irse de Venezuela. Y Ok, no se van a ir entonces de Venezuela. supongamos que está hecho, es un hecho lo de Chevron. Pero bueno, me refería a la legitimidad, a la normalización. Estados Unidos, después de estas elecciones, sigue adelante con su plan y punto. Normalizan la presencia de Maduro en el poder. Estados Unidos va a esa búsqueda y de hecho la jugada de Francia está compartida con eso a través de Petro. Ok, Petro se ha convertido en la bisagra para la normalización de Maduro. Entonces, en términos internacionales, la visita de Maduro a Egipto no es casual, es una visita promocionada donde él tenía que sentirse seguro para ir allá porque no había salido en esos escenarios. Él no fue a la COP de que se celebró en Glasgow. Es porque precisamente Petro necesita normalizar Venezuela para su proyecto político. De otra manera, él no va a poder porque Maduro no es un factor normalizador en esa condición
de lesa humanidad, con crímenes de lesa humanidad y con ¿Qué significa que Estados Unidos normalice la presencia de Maduro? ¿Cómo lo haría? Es decir, los lleva a México, se supone que se llega a un acuerdo para llevar adelante una elección que no tiene garantías para la oposición, gana Maduro, entonces bueno, el venezolano decidió, yo tengo que reconocer a Maduro y punto. ¿Esa es la vía? La normalización es precisamente unas elecciones en Venezuela presidenciales, que no tengo la menor duda, aunque los demás digan va a ser en el 2023, porque esto no puede tomar mucho tiempo, el 2024 es lejos, eso es en el 2023, porque estamos caminando sobre un concepto de que la democracia corresponde únicamente al pueblo y del país si su Estado es democrático. Estamos yendo al concepto de China y Rusia, cuando firmaron el acuerdo en febrero, donde dicen que las democracias son determinadas por los pueblos. En esa visión, entonces vemos que sucedió lo de Macron, porque Macron reconoce a Guaidó como presidente interino. Además, todavía, hasta ahora. Visitó Francia, visitó el Congreso, entonces es una manera de ir llevando a esta solución política en Venezuela, que es combinada entre Estados Unidos y ahora el otro factor está sucediendo por Europa, Francia. Quédate allí, profesor, porque quiero profundizar en lo que dijo Macron, la forma en la que se refirió a esta negociación. Regreso con el profesor Antonio de la Cruz en unos segundos. En el programa, profesor, antes de volver a Macron, ¿qué pinta que fue a hacer Ramiro Valdés a Miraflores? Es decir, ¿fue a chequear qué? A pasar la requeta, porque Cuba está terriblemente, tiene una condición muy apretada económicamente, y como hay toda esta expectativa de la agenda social, de los 3.000 millones de dólares que se van a manejar, cómo se ajusta todo, porque hay un reacomodo, hay una apertura hacia Venezuela. Entonces, bueno, fue a pasar la raqueta, porque además ya Ramiro ni siquiera pertenece al Politburó de Cuba, lo que fue básicamente revisar el convenio, y es una figura importante, como es de los históricos cubanos, para ver los venezolanos allá, es como recibir a Fidel Castro. Un ejemplo pero son los fundadores, igual que Raúl. Vuelvo a Macron. Macron dijo que esta negociación debe darse cuanto antes, pero dijo, bueno, por el ala de la agenda social, y dijo, y si es posible, espero yo que en algún momento hablen del acuerdo político. El mundo como pareciera no darle relevancia a la transición que necesita Venezuela, es decir, vamos a paliar lo que está pasando en cuanto a necesidad, busquemos ayuda humanitaria, pero de lo político, bueno, vamos a ver cuando tenemos tiempo de ocuparnos de eso. ¿No te dio esa misma impresión? Además que dijo, depende de lo que pase allí, yo podría replantearme mi posición hacia ti, hacia Maduro. Y es lógico que estaba hablando de reconocimiento. Es así, fíjate. Lo que está planteado en la mesa de México es la agenda social, los 3.000 millones de dólares, esos que se van a otorgar a través de la ONU con coordinación con Maduro, que sabemos cómo Maduro va a presionar para poder tener el acceso a esa administración de ese dinero, pues lo hizo con ayuda humanitaria en el pasado. Entonces, eso es lo que está planteado. Entonces, con eso, lo que se está planteando es que en una segunda reunión se dé la ruta electoral que le están pidiendo, básicamente porque hay que normalizar a Venezuela en términos, y eso lo necesita Petro. Aquí hay que ver que Petro está jugando muy duro. Petro es el que lo lleva a Egipto. Y Petro es el que posiblemente fue el que planteó a Francia el planteamiento de abrir la agenda, y también para abrir otro mecanismo y no solamente México. Pero desemboca en México porque es donde se reúne la plataforma con la contraparte del régimen. Entonces, lo que Macron dice y le da el beneficio es que si eso avanza, y por eso te digo que hay un eje ahorita París-Washington que están actuando, porque Washington necesita que Europa lo haga de una manera también, que siempre lo han tenido un poco más flexibles, para ellos también actuar y no aparecer como que ellos cambian su posición, aunque ya con las elecciones de medio término ya no necesitan cuidar las formas, porque la próxima elección es la elección presidencial, que es en el 2024. Y el efecto de un reconocimiento a Maduro de la manera en que lo han venido haciendo no tiene impacto desde el punto de vista electoral, porque es hasta el 24. Te iba a preguntar, Maduro logra una victoria con este viaje al Cairo, porque obviamente ellos sobredimensionan todo lo que pasa. Yo no sé si en fotografías oficiales Francia reseñó ese encuentro con él, o si lo hizo el propio Kerry, porque entiendo más bien que hubo una reacción inmediata del Departamento de Estado como para decir, ya va, no, ya va.
esto fue un encuentro casual, pero nosotros seguimos describiendo a Maduro por lo que dicen los tribunales aquí. Hubo como una necesidad de corregir el impacto que pudo haber tenido ese estrechar manos entre Kerry y Maduro. Pero ¿tú cómo lo ves? Él ganó allí, estaba... ¿Tú recuerdas cuando le da la mano a Kerry, el día? Ay, anteayer, ¿no fue? ¿No fue el lunes? Fue el lunes, sí, ¿Y la elección cuándo era? al día siguiente. Ah, tenía que rectificar inmediatamente, pues eso tenía un impacto en el voto de la Florida. Ok. ¿Pero fue Okay. Aunque, casual o estaba eso programado? O sea, él llegó ahí para ver a quién saludaba y al portero y al que se aunque es encontró. provocado por Maduro, pero tiene un impacto. A lo que Maduro la publica, eso tiene un impacto y corrió en las redes. Entonces ellos corrigen inmediatamente y dicen que no, que ellos no reconocen a Maduro, que es cierto que siguen reconociendo a Guaidó, pero lo siguen reconociendo de una manera no como antes. Aquí lo que está ocurriendo es básicamente, va a venir una política de desmantelamiento de lo que fue toda la gestión, de lo que se conoció con la política de máxima presión. Por eso digo que cambia y que vamos a tener al final una relación que Estados Unidos con Maduro va a ser mucho más fluida, menos tensión en ese sentido. Y Petro está haciendo esa gran labor. Petro necesita que Venezuela, porque es el que le garantiza la paz total en términos de... A él, pero él no Petro no se va a ocupar de la paz en la frontera con No, Venezuela. es a él. Y además debemos recordar que para el proyecto del Grupo de Puebla, tener Venezuela y Colombia en un mismo eje, tenemos el Atlántico, el Caribe y el Pacífico. Y ese es un proyecto que anhelaba desde Chávez con tener ese eje, porque tendrías dos países que tienen todo la parte del negocio, de verdad, del negocio que conocemos, ilícitos que hay, que tendrían salidas sin ningún inconveniente. Por eso es tan importante esa normalización con Maduro. Y la normalización pasa por una elección en Venezuela. Profe, me queda un minuto, pero tú le podrías explicar a la audiencia cómo es que Maduro tiene precio a su cabeza, 15 millones de dólares, tiene investigaciones en tribunales aquí, más allá de lo que pase entre Casa Blanca y Miraflores. ¿Cómo es que puede viajar al Cairo y nadie lo atrapa? Porque Petro hizo el due diligence y le dijo, tranquilo, que no van a activar las alertas en Interpol, no va a haber ningún problema. ¿Con quién hizo esa diligencia? ¿Con el mismo con los que lo persiguen. Los organizadores. Con los persiguen, que es con Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Es decir, Estados Unidos y Colombia acordaron que en este viaje no iban a atrapar a Maduro. Sí, era necesario para que Maduro empezara a tener ese tipo de relación en la que no se siente que va a ser, porque Maduro quiere lo que tú dijiste, impunidad, y quiere estar en términos, sentirse seguro a los lugares que no pueda ir, porque él va a las áreas que él tiene controladas, que le aseguran que no va a tener ningún problema, pero en Egipto podría tener, ¿okay? Entonces, básicamente lo que le aseguran es que no activan la alerta roja en Interpol, porque lo que te capturan es por la alerta roja en Interpol. O sea, yo no puedo mandar una fuerza mía que lo capture a él. Tienen que hacer la policía es Interpol. Entonces, no la activan, al no activarla no tiene nada en el sistema, y entonces, bueno, está bien, pues no puede pasar. Y además tiene la condición de ser presidente, entonces le manejan la inmunidad y todo eso que tiene... No, Estados Unidos no lo reconoce como presidente. Sí, pero cuando llega a Egipto, habría que ver si Egipto tiene una relación de desconocimiento. Sí, eso no lo tengo tampoco muy claro yo. Okay. Pero tenemos esa situación, ¿no? En la que Maduro anda buscando. Es más, tuve un dato, pero no lo he confirmado. Están planteando que no sea Maduro el candidato en esta elección que viene, por lo que representa. Maduro es una piedra en el zapato ahorita, tanto para los gobiernos nuevos como el de Lula, el de Petro, el mismo Boric, porque no es potable. ¿Quién está planteando eso? ¿Estados Unidos? Entiendo que sí, que están buscando una figura. ¿Y cuál es la reacción de Maduro a eso? ¿Le interesa? ¿Le La interesa inmunidad, a cambio de qué? lo que tú dijiste. Una especie de indulto, como el presidente de este país podría tener esa... Una inmunidad que le permita que, bueno, si él pueda viajar y pueda salir y no tenga... Eso se acordó cuando la invasión de Bahía de Cochino y después con los misiles cubanos, Khrushchev y Kennedy acordaron que mientras viviera Fidel, no iba a ser tocado por los Estados Unidos. Eso lo tienes como información, pero no lo has podido confirmar. No lo he podido confirmar.
Profesor, como siempre, es un placer tenerte en este programa. Un gran placer siempre estar contigo, Clara. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, y con él les digo, chao mundo.